Bienvenidos a Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto, les habla Hernán Castelblanco. Bienvenidos a Podcast Cultura y Finanzas. Este día vamos a hablar del odio a los padres. El odio a los padres. Dirán que qué raro, ¿verdad? Odio a los padres, pero es que los padres nuestros tienen que ver absolutamente con todo lo que va a acontecer en nuestra vida, con lo que está pasando en su vida. Voy a hablar especialmente a personas que estoy seguro que alguna respuesta viene de parte de Dios para su vida este día. Mire, ¿qué tienen que ver los padres con el éxito empresarial, el éxito financiero, el éxito en la familia, el éxito en la vida personal, el éxito en todos los ámbitos? Tienen que ver absolutamente todo. ¿Cuál fue el diseño correcto? ¿O cuál es el diseño correcto? El diseño correcto, el diseño que se supone es correcto, es el diseño donde un hijo tiene a su papá y a su mamá, es formado de manera equilibrada, un hogar estable, unos padres que se aman, que se respetan, unos padres que se valoran, unos padres que valora cada uno el esfuerzo del otro. Papá valora el esfuerzo de mamá, mamá valora el esfuerzo de papá. Las cosas y todo no le pertenece a mamá o le pertenece a papá, sino que todos en conjunto, una formación idónea, con el amor suficiente y con la corrección necesaria. Un hogar equilibrado, no digo perfecto, un hogar bueno. Pero eso hoy en día está muy escaso. Hoy en día eso no es, digámoslo así, no digamos que es el común denominador. Y bueno, yo quiero hablarles un poquito de mi caso y cómo fue que logré yo superar el divorcio de mis padres, cómo logré superar el no haberme criado con mis papás, cómo logré superar el no haber estado con ellos en el mayor tiempo de mi niñez y definitivamente de mi vida. ¿Es importante superar esto? Claro que sí, porque muchas veces si usted tiene problemas, bueno, vamos a ver. ¿Qué ocasiona más bien? ¿Qué ocasiona el no haber tenido unos padres acompañándonos en nuestra vida de niñez, especialmente en la niñez hasta llegar a los 15, 16, 17 años? ¿Qué es importante? Bueno, ¿por qué es importante? Porque cuando no hay unos padres acompañando de una manera correcta, porque papá no está, porque mamá no está o los dos no están, entonces es muy posible que haya inconstancia, inestabilidad, que haya temor, que haya vergüenza, que haya rechazo, que haya abandono, digámoslo así, que haya violencia, ira, ¿verdad? Que haya desagradecimiento, que haya deshonestidad, que haya infidelidad, que definitivamente se piense en el fracaso, haya un estado emocional o anímico muy variable, haya mucha depresión, inclusive deseos de no vivir, de pronto queremos lograr un negocio o un desarrollo, una carrera o definitivamente algunas cosas, pero no va a ser posible porque queremos botar la toalla a mitad de camino y entonces terminamos dejando todo botado y ya no queremos nada, tenemos odio por las personas y resentimiento, etcétera, 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 etcétera. Son muchas las cosas que se pueden presentar en base a esto, a raíz de que no nos criamos con nuestros padres. De pronto, al contrario de esto, puede ser ese sesgo que se toma de pronto de una vida deprimida y fracasada y derrotada y con ira y con odio, con rencor, con violencia, con muchas cosas. O puede ser, por el contrario, mucho orgullo, arrogancia, altivez, soberbia, deseos de éxito, adicciones, adicción al trabajo, adicción a la droga, adicción al alcohol, adicción al sexo, adicción, llámala como quiera, porque son formas de huir, de evadir un vacío que hay allí a causa de no haber tenido a los padres en la niñez, en la infancia. ¿Cuántos niños grandes, o sea, cuántos adultos no anhelan haber jugado con su papá o con su mamá o haberlo tenido ahí para abrazarlo, besarlo, decirle que te amo o escuchar una palabra te amo, eres importante para mí, valió la pena tenerte, te amo desde el primer día? Alguien podrá decir que esto es un ridículo. Bueno, si para usted es un ridículo, no lo vea, pero para alguien va a ser importante escuchar que sí podemos salir de eso. Eso afecta las relaciones al futuro, afecta nuestras relaciones no solamente sociales y profesionales, laborales, empresariales, sino también familiares y personales. En el caso de la esposa, por ejemplo, yo fui, antes de salir de toda esta situación, fui supremamente inestable. Tenía una pareja, tenía otra pareja, y en muchas de esas parejas tuve hijos que los puse a vivir la misma condición que yo viví. Repetí la historia. Antes de mi matrimonio actual, en el cual tengo 18 años, donde definitivamente soy feliz, tengo un matrimonio estable, gracias a Dios, tengo unos hijos maravillosos que están quedándose conmigo allí y que ya restauré mi relación con mis otros hijos, pero definitivamente antes de haber salido de todo esto fue un desastre.
Y puedo decir que no tuve éxito de ninguna forma porque todo lo que intenté, tal vez lograba algunas cosas, pero no eran estables, no eran seguras. ¿Por qué? Porque mi inestabilidad interior, mi inestabilidad emocional desestabilizaba todo a mi alrededor y le desestabilizaba la vida a las demás personas. Entonces, es verdad, hay hogares que son tóxicos, hogares que son difíciles, hogares que no son equilibrados, y por eso tener un papá y una mamá, que es el diseño correcto para formar generaciones de éxito al mañana, pues eso definitivamente ya está hoy en día muy escaso y tiene todo que ver con el éxito, tiene todo que ver con que salgas adelante. Entonces, ¿qué te puedo decir? No podemos arreglar el pasado. Yo tuve que entender que no podía arreglar el pasado. No podía resolver el pasado. Lo que no hubo, no hubo, y lo que no estuvo, no estuvo. Sé que es difícil no tener un hogar, un asentamiento a donde llegar y identificar como familia, donde toda la familia que hay es familia, pero no es tu familia, o sea, son tus tíos, tus primos y todo, pero no tener un hogar de asentamiento es duro, es difícil. Es muy difícil saber que no apareces en las fotos donde se dice que es tu hogar de tu papá o el hogar de tu mamá, y llegar y no encontrarse, no verte en las fotos donde está la familia, sino verte excluido de allí, pues te hace ver que definitivamente no perteneces, no tienes arraigo allí. Entonces, emocionalmente para algunas personas es más fuerte que para otros, definitivamente sí, pero a todo el mundo lo afecta. ¿Cómo lo resolvemos? Ahí está la diferencia. La cuestión es que ocultarlo, taparlo, o las terapias y todo es algo externo, algo superficial. Las religiones, todo eso es superficial. Aquí el asunto es estructural, es irse a la genética, es irse a la formación, a la estructura, y allí en este momento trabajar en lo que aconteció y resolverlo desde el espíritu. Tal vez a usted le parecerá una locura, pero eso fue lo que pasó en mi vida. Yo tuve la oportunidad de conocer al Dios de la vida, de tener una relación con Dios. Un día tuve la oportunidad de conocer a Dios, de tener una relación con Dios, y no le estoy hablando de religión. Y ese día mi vida empezó a cambiar, porque mi pasado empezó a hacer eso, efectivamente un pasado. No empezó mi pasado a seguirse aumentando, porque cada día que tenía tristeza, dolor, angustia, decía, pero ¿por qué me siento triste? ¿Pero por qué si estoy bien, estoy logrando éxito y cosas, y me siento triste, me siento vacío, y al final salgo con comportamientos que nada que ver, y todo es porque todavía había dolor? Todavía había rechazo, abandono, tristeza, dolor, ansiedad, angustia, temor, vergüenza. Todo eso estaba en mi corazón. Si un papá o una mamá o los dos te rechazan, te están diciendo no te quise tener. No tuve un amor, un apego contigo, no estuve ahí para cuidarte, para darte amor, para decirte te amo, para decirte eres importante para mí, para decirte, hey, ahora ya no soy yo, ahora lo importante eres tú, para decirte te voy a abrir camino, te voy a respaldar, te voy a apoyar, voy a estar ahí para levantarte cuando te caigas. No hubo nada de eso. Entonces, eso genera vacíos fundamentales en la vida de una persona, en su estructura, en su formación. Dios los creó al papá y la mamá fue para que nos dieran ese complemento perfecto. La mamá tiene una función, el papá otra, que eso no lo voy a hablar ahorita. Lo importante es que nosotros entendamos que cuando no tuvimos eso hay carencias. Entonces ahí es donde Dios como Padre, por decirlo así, viene a completar esas carencias. Ah, pero es que usted en la religión hace rato, es que no es un tema de religión, es un tema de relación con Él, y eso te quiero hablar ahorita. Si hoy puedo decir que salí de todo eso, mi corazón está sano. Yo odiaba a mi mamá y a mi papá, literal, los odiaba. Los trataba y todo, pero al final siempre había un esfuerzo que hacía buscando lo que no había, anhelando a ver si de pronto la esperanza, a ver si de pronto había un interés, de mostrar un interés por mí. Mi papá, una persona que en su hogar, con sus hijos, muy cariñoso, conmigo muy indiferente, siempre un saludo así, hola, ¿cómo estás? Sí, los amo, pero era un asunto frío, frívolo, era frío, era una forma rara de ser. Posiblemente su vida de infancia, su niñez, yo no lo sé, no fue muy agradable. Y en el caso de eso fue el papá que yo conocí, también mis hermanos opinan diferente. Y en el caso de mi mamá, pues también mi mamá sí se pasó de la raya, era requete rechazadora, era un rechazo absoluto, era supremamente opuesta, era muy dura, muy difícil, era tosca en su hablar y todo. Y pues yo entiendo que su vida tampoco fue agradable. Entonces, pues yo un día entendí de parte de Dios que no sacaba nada con juzgarlos. No sé qué niñas tuvieron. Y entonces fue cuando pensé, ok, no sé qué niñez tuvieron ellos, a lo mejor así como yo estoy necesitando ser sanado de esto,
Y empecé un proceso, Sanidad, que ya le voy a decir los aspectos importantes a tomar en cuenta. Hasta que no empecé a pasar un proceso de esos, no empecé a darme cuenta definitivamente que estaba muy equivocado en mi posición. Es cierto, duele, sí, ¿y qué? Es cierto que duele, es cierto que es muy difícil, es cierto que te encuentras con eso y te sientes solo, abandonado, triste, rechazado, y que puede ser que añores y anheles y no tuviste y ya. No hubo, listo, no hubo. El asunto no es qué pasó, el asunto es qué va a pasar de aquí en adelante. El asunto no qué sucedió, el asunto es qué va a pasar de aquí para tu vida. Si no pasó, no pasó. Es que mi papá nunca me celebró el cumpleaños. Es que mi papá nunca me tuvo en cuenta. Es que mi mamá no importa. Eso ya no importa. Ya no importa. Es qué decisión tomas tú de aquí en adelante. Eso es lo que realmente importa. Y entonces, acá es donde Dios viene a jugar un papel importantísimo en mi vida, porque empecé a ver a Dios no como Dios, sino como papá. Y un papá corrector, un papá que apoya, que corrige, que instruye, que orienta. Eso no tuve yo en mi niñez. Tuve regaños, sí, pero no tuve orientación, no tuve corrección, no tuve dirección. Entonces, no justifico con esto el haber sido infiel, haber sido deshonesto, haber sido mentiroso, haber sido tramposo, el haber sido violento, el haber tenido ira, odio, rencor, egoísmo, celos, envidia. Yo no justifico nada de eso, no lo estoy justificando, pero entendí por qué me pasaba todo eso. Y tuve que entrar a resolverlo, porque si no, entonces no voy a tener éxito nunca en nada. Siempre voy a tener problemas en mi matrimonio, siempre voy a tener problemas con mis hijos, siempre voy a estar repitiendo la historia, siempre voy a tener inconsistencias financieras y empresariales. Entonces entendí que para tener una vida sólida de éxito había que tener unas entrañas, unos fundamentos, unas bases sólidas de éxito. Y ahí fue donde dice, no, yo me dispongo a construir una nueva versión de mí. Me dispongo a construir una nueva versión de mi vida. No fue fácil, no fue fácil. Durante la niñez y la juventud fueron muchos los desplantes, las mentiras, los engaños, la envidia, el rechazo. Era horrible eso, pero no puedo hacer nada con eso. Con el pasado no puedo hacer nada, pero con lo que siento hoy sí. Entonces, es un asunto espiritual. El mundo espiritual es más real que el mundo natural. Si usted toma la decisión este día de seguir los consejos que a continuación le voy a dar, téngalo por seguro que lo más certero es que su vida va a cambiar, que usted va a empezar a tener una vida diferenciada, que usted va a empezar a tener un resultado diferente. No es un asunto de los 5 pasos para salir de la depresión, ni los 8 pasos para dejar de odiar a los papás, ni no. Es un proceso con usted mismo, con usted misma. Porque el asunto no son los demás, el asunto soy yo. El asunto no son las cosas que pasan, el asunto es cómo las percibo, cómo las recibo, cómo las vivo. Entonces, quiero decirles sin más largas que lo primero que tuve que entender es que necesitaba ayuda. ¿Y ayuda con quién? Con el que me diseñó. Yo probé psicología, probé religiones, nada de eso me sirvió, nada. Definitivamente no hubo manera de nada. No hubo manera de nada. Y así me quisieran dar amor, yo no lo recibía porque yo ya estaba prevenido, estaba reactivo, no lograba ver nada. Entonces, aquí el punto es que definitivamente entendí que primero necesitaba una relación con Dios. Y empecé a tener una relación con Él. Una relación profunda con el Padre de la vida. Algo que me costaba muchísimo porque yo no sabía ser hijo. No tuve papá formal, oficial, que fungiera, que tuviera esa función. Yo no sabía ser hijo. No sabía cómo operaba un padre. Era papá, pero no sabía ser papá. Era hijo, pero no sabía ser hijo. Entonces, yo dije, Señor, ¿cómo lo ve a usted como padre si no sé qué es ser un hijo? Entonces, cuando empecé mi relación con Dios, le dije, Señor, nunca he obedecido en mi vida como debería. Así que me determino a empezar a obedecerlo sin cuestionamientos. No me importa lo que opina la gente. No me importa lo que diga nadie. No me importa lo que opine nadie. Me importa es que usted y yo, Señor amado mío, empecemos a transformar mi vida. Decido dejarme transformar. Decido permitir que usted transforme mi vida. Entonces determiné dejar que Él interviniera en mi vida. Es un asunto espiritual. Dios está vivo, Dios es real. Dios no es un monigote colgado en ninguna parte. Él es real. Él es real. Mucha gente habla de Él, pero muy pocos lo conocen.
Yo lo conozco como papá, transformó mi vida. Para la gente es Dios, para mí es papá. Entonces, fue impresionante cómo empecé un proceso de perdón y entendí que para poder empezar a sanar mi vida de ese pasado que me dolía, que a nadie le afectaba. Mi papá siguió su vida, mi mamá siguió su vida, mi familia siguió su vida, mis hermanos siguieron su vida. El que se había afectado era yo. Yo era el que estaba tronando. Yo intenté suicidarme 3 veces. Vivía triste todos los días, a pesar de que tuviera éxito. Que qué ridículo que no. Pues sí, pero me afectó así, o sea, era lo que vivía, estoy siéndole honesto. No me importaban ni mis hijos. ¿Por qué? Porque no tenía un valor de vida, no me sentía valioso, me sentía como que fui un error, fui una equivocación, estoy siendo honesto delante de Dios con usted. Hoy no me siento así, pero para llegar a donde estoy, donde me siento feliz, donde estoy agradecido, donde quiero vivir, donde quiero hacer cosas, donde quiero salir adelante más cada día, donde quiero ser una mejor versión, donde amo a mi esposa, amo a mis hijos, donde quiero ver salir adelante a mis hijos, quiero que mi esposa sea lo más feliz posible, mis hijos lo más feliz posible y todo, es porque para sentirme así fue que tuve que pasar un proceso de sanidad. Hoy veo cómo las cosas salen adelante, las cosas salen bien. No todo tiene éxito, bueno, estamos en prueba-error, pero nos va bien. Nos va bien, estamos tranquilos. Yo aprendí por fin lo que era tener un sueño en paz, dormir en paz, caminar tranquilo, esperar que las cosas se fueran dando poco a poco, hacer mi mayor esfuerzo y esperar que las cosas dieran su fruto. Eso es glorioso. Un hogar en paz donde con mi esposa pasamos alegres, pasamos, no digo que pura risa, pero nos gozamos cada rato, disfrutamos con los hijos, con la familia, con la gente. Eso es una bendición. Sigo teniendo un temperamento fuerte, un carácter fuerte, pero definitivamente no con la intención del pasado. ¿Por qué? Porque sané. ¿Cómo sané? 1, una relación con Dios. 2, decidí empezar a perdonar. Yo le recomiendo a usted que usted solito en su habitación, en su baño, usted hable con Dios y le diga: Señor, yo quiero que usted sea mi Padre, quiero que usted me guíe. Y usted diga: Señor Jesucristo, yo quiero que usted sea mi Señor y mi Salvador. Y sonará como que lo estoy evangelizando. Tómelo como usted quiera, eso es su problema. O sea, yo le estoy hablando de lo que a mí me sacó. No es que necesitaba un ícono para... No, que nada que ver, si yo intenté de todo. Es real. Los que conocen mi pasado lo saben. Es real. Entonces, ¿qué hice yo? Decidí aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Pedí perdón por mis faltas, mis errores, mis pecados. Y empecé a perdonar. Me vine perdonando. Dije: Señor, yo perdono a mi papá por haberme abandonado. Por no haber puesto su cara por mí. Por no haber luchado por mí. Por no haber guerreado por mí. Sí lo hizo, tal vez 3, 4 años de mi vida. Posiblemente sí. 3, 4 años, no me acuerdo más, 5 años, ya tenía 11 años, ya estaba con las heridas de este tamaño. Y lejos de arreglar, el remedio fue peor que la solución. Entonces, yo tuve que decirle: Señor, yo perdono a mi papá por no haber luchado por mí, por no haber estado a mi lado, por no haberme acompañado, por no haber ido a cada día del Padre que le elaboré el regalito y nunca lo recibió jamás, y nunca fue, ni siquiera cuando viví con él, nunca fue al colegio, nunca puso la cara por mí. Ya cuando quiso poner la cara por mí fue cuando ya me metieron a la cárcel por violento. Porque a una persona le rompí el cráneo, 80 puntos le agarraron a una persona, era tremendamente violento, agresivo. Ya cuando cuando fue a poner la cara fue cuando ya me metió en la cárcel. Yo doy gracias a Dios por eso, pero ya para qué, o sea, ¿por qué tenemos que esperar que pasen esas cosas? Pero no importa. Yo dije: Señor, yo perdono a mi papá por todo eso, yo lo perdoné. Él no sabía a lo mejor cómo manejarlo, no sabía cómo, no sé, o sea, no lo justifico, pero tampoco lo acuso, o sea, simplemente algo pasó, yo tan solo decidí perdonarlo y amarlo como él era, y decidí amarlo como él era, respetando su espacio, sabiendo que era distante, frío, y bueno, yo lo amé así como él era. Igual que mi mamá, decidí amarla como él. Entonces decidí perdonarle y decir: Señor, yo perdono a mi mamá por haberme abandonado, por haberme rechazado, por haberme dicho muchas veces que no era mi mamá, que no me acercara, que no la buscara. Era difícil y duro. Pero eso fue sanado. ¿Por qué? Porque decidí perdonarla y dije: Señor, yo la perdono, la bendigo y decido amarla como es. Y entonces empecé a honrarlos a los dos. ¿Cómo?
diciéndoles que los amaba, estando lo más cerca posible como cada uno permitía, sin ser invasivo en su vida. En el caso de mi mamá, pues apoyándola financieramente, apoyándola en sus procesos de medicina y eso en la medida que podía a distancia, porque yo vivo fuera del país donde ella está, en donde ella estaba. Entonces, tratando de estar ahí en lo posible, tratando de ser un hijo agradecido, un hijo que entendió, y hasta este día estoy agradecido por ellos. Gracias por su vida, porque ellos fueron usados para traerme a la vida, y definitivamente hoy mi corazón está absolutamente sano en ese sentido. Entonces tuve que pasar por ese proceso de perdonarlos, porque entendí que el único que iba a verse afectado por no perdonarlos era yo. El único que se iba a ver afectado por no perdonar a la familia era yo. Con mi familia todavía tengo mucha distancia, porque la familia es muy orgullosa, altiva, arrogante. Entiendo su posición, porque yo era así precisamente porque no tenía una relación con Dios, no entendía el amor, el perdón y todo eso. Y yo los bendigo y pues los perdono. Ellos tienen su posición y yo no fui muy amable con ellos en el pasado, por tanto no los juzgo, los perdono y los bendigo, aunque tengo una relación lejana con ellos por lo mismo. Pero lo que sí sé es que de mi corazón ya salió eso, yo ya perdoné a todo el mundo. Por lo que hicieron, por lo que no hicieron, por lo que yo hice, por lo que haya pasado, yo los perdoné a todos. Y decidí seguir mi vida adelante. Entonces, uno, es una relación con el Dios de la vida. Dos, definitivamente, perdonar. Porque entendí que de nadie más dependía mi victoria, sino del eterno Dios de los cielos, evidentemente, y de mis decisiones. Usted es el que decide, usted es la que decide estar amargado o amargada por lo que su papá o su mamá le hicieron. Usted decide si supera o no supera eso. Yo sé que superarlo, hay muchas técnicas y terapias, pero de verdad lo único que a mí me funcionó fue buscar a Dios de los cielos y genuinamente de corazón perdonar. Y no fue solamente perdonar. Después de que yo los perdoné a todos, uno por uno, poco a poco, caso por caso, acordándome de todo lo que era la raíz, de todo lo que aconteció, también pidiendo a Dios sanidad, diciéndole: Señor, sane mi corazón, Señor amado mío. Sane mi corazón de hijo para ser un buen papá. Sane mi corazón de hijo para ser un buen pastor. Sane mi corazón de hijo, Señor, para ser un buen empresario. Porque si soy un hijo resentido, voy a ser un papá maltratador, rechazador, abandonador, infiel. Un empresario corrupto, un empresario agresivo, un empresario avaricioso, codicioso, grosero. Entonces sane mi corazón de hijo para ser un buen papá. Sane mi corazón de hijo para ser un buen empresario. Sane mi corazón de hijo para ser un buen esposo. Muchos esposos son infieles, arrogantes, patanes, agresivos, orgullosos, machistas y todo porque tuvieron una niñez no correcta. Entonces hay que sanar el corazón para tener una vida de verdad plena, gloriosa, maravillosa. Vuelvo y le digo, te puede parecer ridículo, pero tiene todo que ver con lo que le estoy diciendo. ¿Tiene que ver con el éxito? Claro que sí. Usted se va a sorprender que después de que usted pasa un proceso donde usted perdona, donde pide perdón, donde usted mismo se perdona, usted perdónese por todo lo que ya perdónese de eso atrás. Tiene que pedirle perdón a alguien, pídaselo por si sí, por si no, por si de pronto, pero hágalo de corazón. Si la persona se murió, hágalo en el espíritu y ya, Señor, yo pido perdón a fulana de tal porque no hice esto y esto y esto, Señor. Yo pido perdón en el espíritu a fulano y a fulano. Hágalo. Pídele perdón a la tierra por haber estado maldiciendo la gente y la tierra y todo. O sea, pida perdón, pida perdón y perdónese. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y pida a Dios que sane su corazón, traiga sanidad a mi corazón, Señor. Señor, sane mi corazón, traiga sanidad a mi corazón, Señor, sane. Y también inclusive perdone a Dios, porque hay gente que culpa a Dios. Es que si Dios existiera, no me hubiera pasado esto. Si Dios existiera, no se hubiera muerto mi mamá. Si Dios existiera, no se hubiera muerto mi papá. Si Dios existiera, no me hubieran abandonado mis papás. O sea, yo ya viví eso. Yo odiaba a Dios. Quería aparentar una religión, una cercanía. Era mentira, yo detestaba al cielo. Yo me burlaba de la gente que buscaba de Dios. Los atacaba con todo lo que tenía, con odio, con ira, con venganza. Y era porque estaba enfermo, estaba muy mal, muy maltratado, muy dañado mi corazón. Entonces también tuve que perdonar a Dios y pedirle perdón a Él por haberlo acusado de decisiones humanas que afectan la vida de las personas y al final echamos la culpa a Él. Entonces, perdonar, pedir perdón,
perdonarse, perdonar a Dios y seguir adelante. Pedir sanidad al Señor de la vida. La decisión es suya, nadie más. La gente le gusta estar culpando, es que no tengo éxito por X, por Y, por Z, por... Nada que ver, son sus conflictos internos, son sus decisiones. Son los obstáculos de su corazón, porque la gente ve las situaciones conforme está su corazón, así ven las situaciones. Hay gente que se siente amenazada, que se siente señalada, que se siente juzgada, que cree que todo es en su contra, porque están heridos por rechazos, por abandonos, por divorcios, por maltratos, por desprecios de sus padres, por etcétera. Muchas otras situaciones, pero estamos hablando hoy de los papás. O en el caso de los padres que sobreprotegen, es lo mismo. La sobreprotección es otra malformación que trae casi las mismas consecuencias. Aquí el asunto no es culpar a nadie, asuma su responsabilidad. Yo tuve que asumir mi responsabilidad y maduramente entender que no puedo hacer nada por el pasado, pero puedo hacer todo por el hoy en adelante. No me hable de cómo no puedo, dígame cómo sí lo puedo hacer. No me diga lo que pasó, dígame lo que vamos a hacer. Y entonces caminamos hacia esa dirección. De lo contrario, vamos a estar siempre con los mismos estragos y repitiendo el proceso en los hijos, en los esquemas en los hijos. Ahora, aparte de todas las enfermedades que producen el odio, la ira, el rencor, la venganza, etcétera, 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 etcétera. De manera que si quieres tener éxito en tu vida, necesitas perdonar a tus papás. Ámalos como son. ¿Qué puedes hacer con eso? O sea, ya son. Ámalos como son, no sabes qué niñez tuvieron. Mamás que fueron violadas, abusadas. Están resentidas, y tienen situaciones ahí que nadie les ha dicho cómo corregir, cómo mejorar, cómo resolver la situación. Papás que fueron violados, maltratados, abusados, rechazados, golpeados, abandonados. Entonces, ¿qué podíamos esperar de ellos? Nadie les enseñó cómo. Usted y yo tenemos una oportunidad hoy para salir adelante. La decisión es suya. Yo no sé dónde usted esté, ni qué esté pasando, ni qué esté viviendo, pero usted puede tomar una decisión. Y la decisión es una mejor versión para usted. Dele la oportunidad a Dios de que actúe en su vida. Es lo único que yo no puedo recomendar otra cosa porque es lo que a mí me ha servido hasta hoy. Y no que me sirvió y por eso lo busco, no, es que lo amo, me enamoré de él porque me recibió, porque me ama, porque me respalda, porque lo veo a favor mío todos los días de mi vida. Me da un hogar maravilloso. Hoy busco ser mejor papá todos los días porque él me enseñó eso. Busco ser mejor esposo todos los días porque él me enseñó eso. Cualquier cosa, si hay algo está mal, pues tengo la humildad para reconocer que lo embarré y Señor, perdóneme, y a quien sea le digo, perdóneme, me equivoqué. Pero también me dio carácter para seguir adelante, para seguir luchando. Porque una persona que es bien engendrada va a dar luz y va a dar vida. Entonces hay que corregir esa estructura de niñez que no estaba bien para poder ser la persona de propósito que Dios dijo. No hay pobreza, no hay miseria, no hay fracaso, no hay derrota, no hay nada. Es un asunto mental. Tú decides si vas a vivir así. Es una decisión personal. Entonces, que el pasado no haga que tu vida se estanque. Conquista lo que Dios tiene para tu vida. Dale buen ejemplo a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Échale para adelante. Y si no tienes esposa o esposo, qué bueno porque te puedes transformar antes de eso para tener un hogar maravilloso. Porque lo que uno es, eso atrae. Entonces, si estás todo quebrado, toda quebrada, todo fragmentado, toda fragmentada con 25,000 situaciones, eso vas a atraer. Entonces vas a estar buscando resolver las situaciones emocionales en una pareja. Nunca te va a dar una pareja la solución que Dios te puede dar, jamás. También por el contrario va a ser un conflicto y vas a perder de pronto una buena esposa, un buen esposo por no resolver esas situaciones. Entonces, el éxito no depende de lo que los demás reconozcan de nosotros. El éxito depende de cuánta paz tienes, de cuánta prosperidad hay en tu vida. Y prosperidad no me refiero a dinero solamente. Cuánta prosperidad hay en tu vida en avance, en sanidad, en felicidad, en gozo, en paz, en conquista, en visión, en esfuerzo, en lucha, en ir adelante, en no dejarse debilitar por las situaciones. Eso es. Problemas siempre van a haber. ¿Cómo los enfrentas? Es donde está la diferencia. La cuestión es que una religión no te va a ayudar. Eso no es cierto, eso es mentira, eso no es real. Es más, las religiones ni siquiera son bíblicas, no es real. No es real.
No es un asunto de religiosidad. Es un asunto de lo genuino del corazón con referencia a Él. Tenlo por seguro. No es una clase de religión ni te estoy vendiendo nada. Te estoy diciendo lo que yo hice. Eso tiene que ver con todo, con todo. Cuando yo veo planes financieros de familias que me buscan para ayudarles con las finanzas, lo primero que empiezo a indagar es cómo fue su vida. Y ahí se nota, en las finanzas se nota cómo fue su vida. En las finanzas se nota cómo fue su vida. Así que bueno, les presento esa solución porque esa fue la que Dios me enseñó. Y trate de bendecir a sus papás. Bendígalos. Si les puede dar algo económico, apóyelos. Ámelos. Ámelos como son, perdónelos. Si usted los perdona a ellos, usted es perdonado. Si usted los perdona a ellos, usted está sanando sus generaciones también. Así que tome en cuenta esto, no se lo olvide, lo bendigo, espero que esté muy bien. Y estos son principios financieros y también son principios de una cultura correcta, la cultura del perdón, la cultura del amor, la cultura de lo que viene, no de lo que ya pasó, la cultura que se edifica con lo que pasó, no que se destruye con lo que aconteció. Saludos y bendiciones. Hasta el próximo episodio. Cultura y Finanzas Podcast. Principios y códigos que cambian vidas. Con el apóstol Hernán Castelblanco. Cada martes, por todas las plataformas digitales y por nuestro canal de YouTube.